Vamos a mirar la palabra de Dios. El título que he traído es la renovación espiritual. Muchos se preguntan, ¿por qué llevo tantos años convertido y sigo cometiendo los mismos errores? Hablando de la misma forma y teniendo las mismas actitudes desde hace muchos años. Parece que no hubiese pasado nada. O algunos se preguntan, ¿es que Dios no ha hecho nada en aquel o aquella persona y en otras sí? ¿Cómo es que sucede esto de los cambios en las personas? Por eso vamos a hablar de la renovación espiritual. Porque la palabra de Dios nos deja muy claro cómo es que suceden esos maravillosos cambios en las personas. Cuando leemos el libro de Efesios, abra su Biblia y mire el siguiente texto, Efesios capítulo 4, en el versículo 22 al 24. Allí explica el apóstol Pablo a la iglesia cómo es esto. Él habla de la pasada manera de vivir. Y dice, y en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿cuál? ¿Cuál pasada? En esa forma en que hablábamos. Ese lenguaje, eso es, esos pensamientos pecaminosos, esas actitudes agresivas, esa constante mentira que la poníamos en práctica diariamente. Dice, en esa pasada manera de vivir, despojaos. Despojaos. Aquí no dice la Biblia, yo los voy a despojar. Según este texto, la Biblia está explicando claro que es el hombre que empieza a renovarse por la revelación que le está dando el bendito evangelio. Despojaos del viejo hombre. Muchas personas se convierten a los 50, 30, 20 años y a todos aquellos, cualquiera que sea la edad, nos está aconsejando la palabra, debemos despojarnos del viejo hombre, y dice que estaba acostumbrado, que estaba viciado, porque son pecados que se vienen cometiendo desde su escasa edad, 10, 20, 30, 25 años, que ha estado viciado, cometiendo los mismos errores. La persona dice, pero yo acepté a Jesucristo y sigo igual. Yo lo confesé como mi único y suficiente Salvador. Pero si yo me bauticé, pastor, pero si yo ocupo un puesto de privilegio en la iglesia de liderazgo, pero las actitudes siguen viciadas conforme a deseos engañosos. Las viejas costumbres siguen pegadas a mi mente, a mi corazón, si yo no hago un trabajo serio en mi carácter, en mi conducta. No va a cambiar de piel, no va a cambiar de aspecto. Esto es algo mental, es algo espiritual. Está relacionado con lo que hago y con lo que siento. El libro de Efesios dice en el capítulo 4, versículo 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente, porque de la abundancia del corazón es que habla la boca y contamina al hombre. Es una renovación espiritual en nuestra mente, dice el apóstol. Tenemos que cambiar esas conductas repetitivas que, aunque llevemos años en el evangelio, no han podido ser quitadas porque no las quiero quitar. Sigo cayendo en los mismos errores y cometiendo los mismos pecados.
y pasando por alto el gran sacrificio que Dios hizo por nosotros. Efesios 4:24 dice: vestíos del nuevo hombre. Muchas personas piensan que los cambios en la vida cristiana son mágicos, que son unos pases mágicos de oración que hace un pastor en un altar. Muchos hasta son tocados por el Espíritu Santo, muchos hasta caen al piso, ministrados por el Espíritu Santo, pero dicen, pero sigo igual, porque la Biblia dice que este hombre nuevo ha sido creado según Dios en la santidad de la verdad. Allí surge una pregunta inmediatamente en el que me está escuchando: ¿qué es la santidad de la verdad? El Señor lo explica muy bien en Juan 17:17, cuando dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Cuando yo leo, aplico. Voy leyendo y voy viviendo. Me voy informando de la conducta que Dios quiere para su pueblo y voy haciendo cambios radicales, tomando decisiones en mi forma de hablar, de vestir, de caminar, todo lo que sea necesario que la palabra me esté aportando para esa santidad. Hermanos, el hombre es la única criatura creada por Dios que tiene la capacidad de renovarse mentalmente a sí mismo. Dios nos dio esa capacidad, de hacer una renovación mental. Hermanos, como pastor, he escuchado muchas personas en toda mi vida. Incluso he encontrado personas que me dicen: pastor, yo he cambiado y no he necesitado del evangelio. He dejado el licor y no he necesitado de evangelio. He dejado la fornicación, la pornografía y no he necesitado del evangelio. Acabé las palabras deshonestas y no he necesitado del evangelio, porque ha puesto toda su capacidad de dominio propio para hacerlo. Pero hay algo diferente con aquellos que conocemos al Señor. Nosotros ponemos toda nuestra capacidad como personas para hacer un cambio y hemos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Ahí está la diferencia. Aquel que hace cambios para beneficio de su casa, de su vida, de su hogar, y aquellos que lo hacemos también para ello, pero lo hacemos también para encontrar al reino de los cielos. Porque el que no nace de agua, de arrepentimiento y del Espíritu, no puede entrar a su reino. Hermanos, en 2 de Corintios, usted encuentra algo muy importante. En el capítulo 5, en el versículo 17, el apóstol Pablo dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, si alguno vive con Cristo, si alguno ha aceptado a Cristo, si alguno camina con Cristo, es lo que quiere decir el apóstol, es nueva criatura. Una nueva criatura, renovada, hecha nueva. Nueva criatura es: las cosas viejas. Piense qué cosas viejas ha seguido practicando de esa vieja mujer y de ese viejo hombre que un día se entregó a Jesús. Las cosas viejas pasaron, ya es cosa del pasado. Han sido perdonadas y lavadas en su sangre. He aquí, todas las cosas en el que se convierte a Jesús son hechas nuevas. Hermanos, Dios en el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías,
le hablaba el Señor a su pueblo de la siguiente manera. Le estaba hablando a su pueblo. ¿Por qué no podían cambiar? Jeremías 13:23. ¿Por qué no cambiaban? Y ellos tenían la Torá, tenían el Pentateuco, tenían los mandamientos de Moisés, eran leídos en el Sabbat, se congregaban para escuchar la palabra de Dios. Y esto era lo que les mandaba decir a través del profeta Jeremías 13:23. Le decía: ¿mudará el etíope su piel? ¿Y el leopardo sus manchas? Los hijos de etíope salen con el mismo color de su piel, y de los leopardos igual. Dice: así también es igual. ¿Podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal? Puede leer toda la Biblia que sea, asistir a las conferencias de los pastores más elocuentes de este mundo y escuchar las mejores conferencias por internet, tener una de las mejores Biblias, tener familiares cristianos. Y dice: ¿podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal? Esto quiere decir que hay pecados que se vuelven hábitos. Las palabras honestas siguen repitiéndose en nuestros labios. ¿Cuántos cristianos siguen viendo películas sucias? Siguen tomando dinero que no les pertenece. Siguen maltratando e insultando a sus esposas. Siguen cometiendo una gran cantidad de cosas del viejo hombre porque no han luchado con esos hábitos. No han trabajado, no los han puntualizado. No han podido decirle al Señor: ya sé qué es lo que no he podido dejar. Y día tras día trabajar sobre ese pecado para obtener la santidad que el Señor tanto anhela para un pueblo que irá a su reino. Escuchando en una ocasión al predicador Gerardo de Ávila, este gran predicador de tanta experiencia, muy elocuente, un gran teólogo y predicador, él decía que entre más tiempo tenga un hábito conmigo, más tiempo se va a tomar en ser quitado o ser renovada mi vida. Ustedes se pueden imaginar una persona que se convierta a 40, 50 años de edad. No es lo mismo pastorear una persona de inferior edad a una persona ya adulta que esté 50 años cometiendo el mismo pecado. Esos caminos neuronales están engrosados con el mismo pecado, cometiendo la misma actitud. Dios me llamó a ser su hijo, pero yo soy quien debo hacer los cambios. Algunas personas nos preguntan, o algunas personas se preguntan: ¿será que es que Dios cambia a unos y a otros no? ¿Será que es que Dios se le salió de sus manos esta mujer o este hombre y aquellos no? ¿Por qué cambiaron estos 8 de la iglesia y aquellos 20 no? Hermanos, es sencillo la respuesta. Porque es la obediencia a su palabra la que trae los cambios. Es la persona que empieza a tener obediencia, va leyendo y va aplicando, va leyendo y va viviendo. Y si todos los días la persona tiene una disciplina de leer su palabra y confrontarse, y la aplica a su mente y a su corazón, ese pecado muere, ese mal hábito va a morir y la santidad empieza a cobrar vida en su ser. Hermano, la mujer adúltera en la Biblia
Ella tenía el hábito de adulterar. Tenía a su esposo, pero le gustaba estar con muchos hombres de esa ciudad. Y un día, los hombres, un grupo de hombres, jóvenes y adultos, la encontraron en el mismo acto del adulterio. Esto era pena de muerte, hermano, donde tenían que venir primero los familiares a apedrearla. Y ahí es donde esa conocida frase, el Señor dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y podrá usted notar en Juan 8:10, esa charla que tiene el Señor, con esa mujer, cuando se libró de ser apedreada, y esa mujer levanta su rostro para mirar a Jesús. Y dice que enderezándose el maestro, porque escribía en tierra, dice así: y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo a ella: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella le respondió, y el Señor dice: ¿ninguno te condenó? Y ella dijo: Señor, ninguno. Y entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Póngale fin a su pecado, ya no más. Que sea hoy con este mensaje. De pronto por enésima vez lo ha escuchado. Que sea hoy la voz de Dios llegando a tu corazón y escuchando lo que dice el maestro: ya no más. No más qué. Ya no más agresividad, ya no más rencor, ya no más odio, ya no más infidelidad, ya no más palabras deshonestas, ya no más mentira, ya no más guerras, ya no más. Esa es la gran palabra de Dios para nosotros en esta mañana, diciéndonos: por favor, ya no más. Son 20 años del Evangelio, en otros 30, y los pecados están latentes. El Señor dice: por favor, ya no más. Ya es tiempo de que hagamos cambios radicales. Porque ¿en qué consiste la santificación? La santificación es el resultado de una persona que se aparta para Dios. La santidad, la santificación es el resultado de la consagración de una persona que se disciplina para agradar a Dios. Como decía el apóstol: si es necesario, doblo mi cuerpo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre para obtener mi salvación. Es una actitud nueva, hermano, según 2 de Pedro 2:9. Escúchela, 2 de Pedro 2:9. Usted dirá: pastor, pero por favor oriénteme. ¿Qué debo hacer? ¿Está viviendo usted una vida pía o impía? ¿Una vida espiritual o una vida mundanal? Si estamos viviendo con Biblia una vida de desorden, jamás va a haber cambios. Nosotros necesitamos una vida piadosa, según el texto en 2 de Pedro 2:9. Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos. Dirá: es que la tentación es superior. Es que mis amigos me tientan. Mis amigas me tientan. Vivo siendo tentado mentalmente, espiritualmente. El Señor dice: vida piadosa, vida espiritual. Hay un escaso contacto conmigo, dice el Señor. No hablas conmigo, no lees mi palabra, no puntualizas tus pecados. Es una vida piadosa, porque lo quiero reservar. Dice, y reservar a los injustos.
para ser castigados en el día del juicio, dice el texto. Porque son muchas las personas que conocen su palabra que van a perder su salvación. El apóstol en Primera de Pedro 2:21 dice lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21. Ese texto habla que todo lo que nos dejó Jesús fue ejemplo de conducta, de amor, de fe, de pureza. Siempre nos dejó ejemplo como diciendo, este es el camino que deben seguir. Esta es la actitud que debemos tomar. De pronto usted dirá, es que usted no comete pecados. Claro, hermano, claro. No hay hombre que no peque. No hay hombre que no cometa errores. Pero ¿cuál es su diario vivir? De pronto usted podrá tomar una fotografía de mi vida, de un error mío. Pero si usted hace un video constante de mi vida, podrá saber cómo es mi diario vivir. Cometemos errores en algunos momentos, pero ¿cuál es el video diario de 24 horas de su vida? De arrepentimiento, de aquella persona que va a su presencia en cada error. Hay una diferencia entre el justo y el pecador. Aún el justo peca, pero el justo reconoce su pecado, se arrodilla delante de su abogado y le pide perdón por esa actitud. El cristiano ya no puede sentirse igual cuando insulta a su esposa. No podrá ir a trabajar tranquilo, no podrá dormir tranquilo, porque el Espíritu Santo estará llamando a su hijo al arrepentimiento, para que todos los días viva en comunión. Y dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Mires qué hermoso dice este texto. Dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Ni siquiera las del pastor. Sus pisadas. Ese es el camino a seguir. ¿Cuáles están siguiendo ustedes? ¿Las de sus compañeros? ¿Qué pisadas está siguiendo? ¿Cuáles son las pisadas de nuestro Padre espiritual? ¿Cuáles son las pisadas de nuestro Maestro? Pise sobre ellas, camine sobre ellas. Sed imitadores de mí como yo de Jesucristo, decía el apóstol, para que sigamos sus pisadas, el cual nos hizo pecado, el cual no hizo pecado ni se halló en él engaño en su boca. Hermanos, cuando nosotros leemos el libro de Juan, encontramos un pasaje donde se repiten más de 12 o 16 veces la palabra permanezcan, permanezcan, permanezcan en mí, permanezcan en mi palabra. Juan 15:7 es de una constante, permanezcan. Es por nuestra vida oscilante, es una vida oscilante. Hoy estamos con Él, mañana no. Nos acordamos a los 8 días de Él. De pronto se dice, hoy hay servicio por Facebook. Eso es una diaria comunión con Él. Dice Juan 15:7, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Miren lo que hay que tener siempre presente, lo que dice la Biblia sobre la conducta. Permaneciendo siempre, caminando en su presencia, delante de Él, y siempre presente con la palabra de su paciencia, en la cual debemos vivir y practicar. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, aquí viene un gran aporte de Dios. Aquí es donde los cielos se abren. Aquí es donde encontramos el oído de Dios inclinado a nuestra mejor conducta. Pedid todo lo que queréis y será hecho. Dios aún recompensa el esfuerzo de sus hijos que quieren permanecer y vivir su palabra.
Y dice el siguiente texto: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Escuchen esto. Dice que llevéis mucho fruto. Fruto de cambios, fruto de santidad, fruto de renovación, fruto de nueva vida. Y seáis mis discípulos, que viene la palabra de disciplina. Hombres y mujeres, discípulos, disciplinados para agradar a su Señor. Alguien me preguntaba en una ocasión, ¿por qué el Señor en ese pasaje de la palabra que dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos? En ese pasaje Él dice una palabra: nunca os conocí. Nunca os conocí. Y nosotros diremos: ¿cómo no me conoció si yo asistía a las reuniones, escuchaba las predicaciones? Yo creo que ese título, 7:21, ahí lo va a encontrar. Dice: nunca os conocí. Ese título quiere decir: nunca los conocí como mis hijos. Mateo 7:21 dice lo siguiente. Ya vamos a terminar. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Esto no es solo de cantarle, no es solo de confesar con su boca que soy cristiano, o solo decir: Señor, qué peligroso, Señor, ayúdame, Señor, guárdame, Señor. Solo tener esa palabra, Señor, en nuestros labios no nos va a hacer salvos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, ese entrará. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, y es la voluntad que está en su palabra. Dice aquí que muchos le van a decir en ese día en el reino: Señor, profetizamos, predicamos en tu nombre. Señor, pero si yo prediqué en tu nombre. Dice que en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ni siquiera los milagros, ni siquiera las liberaciones, ni las predicaciones que hicimos en su nombre me podrán hacer salvo. Porque si alguna sanidad hay en nuestra iglesia cuando oramos, no somos nosotros quien la hacemos, es Él por su amor y misericordia. Y dice entonces en Mateo 7:23, entonces yo les voy a declarar a muchos predicadores, líderes y ovejas que estuvieron reunidos en mi nombre, les voy a declarar: nunca os conocí. Apártense de mí, practicantes de la maldad, hacedores de maldad. Qué bueno es escuchar la palabra de Dios. Qué bueno, hermano. Muchos dirán: pero es que esos mensajes de pronto son muy duros. Uno puede notar que en estos tiempos sobre estas situaciones ya poco predican algunos, porque tienen miedo, como pastores, de que el pan vaya a faltar en sus casas, porque de pronto se van las ovejas de la iglesia si los concretamos, si les hablamos la verdad. Pero es la verdad la que me hace salvo, hermano. Es la verdad la que nos lleva a la eternidad. Démosle gracias a Dios por este mensaje que Dios nos ha regalado hoy, porque lo necesitamos, y volverlo a hablar en otra ocasión, porque a veces olvidamos esto. Gracias, amado Dios, por tu palabra. Gracias, amado Dios, por esta oportunidad que me das. Que me permita, Señor, mientras pasen los años sobre mí, seguir alcanzando, Señor, a muchos con tu palabra. Gracias, Señor, por cada persona que en tu divina voluntad está sentado frente a nosotros. Porque, Señor,
Ha sido un privilegio escuchar este mensaje, Señor. Ha sido un privilegio haber escuchado tu consejo. Que el Señor les bendiga y les guarde. Le haga resplandecer su rostro sobre sus vidas y ponga en sus vidas paz. Hermanos, Dios les bendiga. Nos veremos el miércoles. Amén.